no dormirá. Escuche bien, usted está atravesando problemas y después que termina el día está cansado de lidiar con problemas. Y por el cansancio algunas horas va a dormir. Quizás si los problemas son muchos, pues va a ser un sueño intermitente. ¿Por qué? Porque su cerebro aún sigue. Pero le digo algo, tenemos una bendición y un privilegio hermoso. Que aún podemos descansar en medio de las tribulaciones y las tormentas de nuestra vida. Porque hay alguien que nos cuida. Hay alguien que vela por nosotros. Podemos dormir porque mientras nosotros estemos durmiendo y los problemas pasando a nuestro alrededor y golpeando nuestra vida, podemos estar confiados de que hay uno que no se duerme y que no se adormece y que vela a su pueblo, que guarda a su pueblo, que libra del mal a su pueblo. Ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, Rey del universo. Como decía mi esposa, el mensaje era otro. Quizás en otra ocasión vamos a predicar sobre lo que teníamos para hablar. Pero el Señor nos confirmó porque debemos dar testimonio. Yo no sé si hay un feedback acá, no sé si se oye con mucho agudo. Es mi oído que estoy desecualizado, si es que existe la palabra esa. Pero las experiencias que ocurren en nuestra vida, hermanos, debemos testificar de ellas. ¿Por qué? Porque las cosas no suceden por casualidad. Escuche bien, si usted es de aquellos que piensa que bueno, a mi vida llegó esto y oye, qué casualidad, chico, que me tocó a mí. Las cosas no suceden por casualidad. Y los hijos de Dios debemos estar claros que nada sucede sin que Dios no lo permita y no quiera enseñarnos algo a través de lo que estamos atravesando. Por tanto, lo que viene a nuestra vida es una escuela. Y como toda escuela, cuando usted empieza a estudiar, bueno, aquí en BPK y después kindergarten y todo eso. En Cuba nosotros empezamos preescolar, primero, segundo y por ahí para allá. Y cada grado nos iba subiendo un nivel, nos iba enseñando algo, ¿verdad? Empezábamos a dibujar figuras geométricas y después entrábamos en las letras despacito hasta que íbamos perfeccionando, ¿verdad? Ese trabajo, ese aprendizaje, íbamos escalando el nivel cuando terminamos la universidad. Bueno, a veces salimos más confundidos que cuando empezamos, pero cuando terminamos la universidad ya se ha agregado mucho conocimiento en nuestra vida. No somos los mismos que empezaron con 5 años a estudiar, ¿verdad? Y las experiencias con Dios, las cosas que suceden en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que es una escuela, es una oportunidad, es un privilegio para ver más de cerca la gloria de Dios. Y nosotros, mi familia y yo, y bueno, los agregados, íbamos a hacer un viaje como esos viajes que uno dice, son 3 horas y media manejando después de un día de trabajo, en un carro que no sé si voy a llegar. Y son esos riesgos que uno toma muchas veces y que uno dice, bueno, pero es por los niños. Yo voy a llegar reventado. Yo voy a llegar que no voy a poder mover un pie, no voy a poder mover una mano, ¿verdad? Si todo sale bien, aún voy a llegar cansado con deseos de dormir y descansar. Pero cuando ves a los niños que cuentan los días para hacer un viaje, para salir, para disfrutar, uno dice, bueno, yo voy a estar destrozado, pero ellos tienen que divertirse. Y por eso uno emprende los viajes muchas veces. No tanto pensando en uno, sino en los hijos, en lo que ellos puedan disfrutar, porque ellos no entienden las situaciones, ¿verdad? Ellos no entienden los problemas que estamos atravesando. Ellos solo piensan en disfrutar. Y nuestra responsabilidad es en lo que esté a nuestro alcance, permitir que ellos tengan tiempo de disfrutes como niños. Y emprendimos el viaje a 3 horas y media de camino en la noche. Desde que salimos comenzó a llover todo el camino. Y cuando íbamos, yo creo que 1:20 minutos, cuando yo miré para el lado, ya todo el mundo estaba desconectado. La señal del wifi se la había ido a todo el mundo. Tenías a los 2 de atrás, los más grandes, los niños míos, los 2 más grandes, el que toca la batería y el que está en el sonido. Sí, son hijos adoptivos.
Esos dos más grandes iban atrás, reclinados, durmiendo, echando un sueño. Dice Adrián que él no durmió, pero los ronquidos destapaban él. Bueno, y más adelante iban los míos, ¿verdad? Los chiquitos, dormidos también. Al lado mío, una copiloto preciosa, mi amada esposa, iba ahí. Que esos momentos cuando usted necesita manejar bastante y necesita ayuda, soporte al lado, ¿verdad? Que lo mantenga despierto. Ella se mantuvo despierta todo el camino, con sus audífonos oyendo música, escogiendo la alabanza de hoy, todo pensando en eso, y yo hacía así. Pero cuando íbamos 1:20 de camino más o menos, esos pueblecitos, mire, cuando usted va a Sarasota, es monte por aquí, monte por acá, una vía para allá, otra para acá. Y cada vez que atraviesa un pueblecito, usted le dice: Señor, no permita que yo me quede aquí, porque desolado es triste, ¿verdad? Y cuando íbamos el carro empieza a hacer un fallo, empieza a jalar el timón por un lado, empieza a temblar. Yo miro, todo el mundo desconectado, y lo único que yo dije: Señor, que tus ángeles vayan abriendo camino y nos permitas llegar. El Señor escucha, hermanos. Él promete guardar tu entrada y tu salida. Solo pon esa necesidad cuando venga algo inesperado, así como aquello que vino en aquel momento en medio de la nada. Miraba para los lados y era campo y campo. Allí había vacas y acaso venados, y en los canales cocodrilos. Allí no había nada. Y aquel carro empezó y lo aceleraba y empezaba a temblar y a tirar para un lado y a hacer un ruido. Clac, 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 clac. Yo dije: Señor, tú sabes todas las cosas. Ya a las 9 de la noche, atravesando eso, lloviendo, los carros de frente, las luces altas, te encandilan, era un problema. Hermanos amados, aquello siguió. Una vez se quitaba el ruido, seguíamos, caminábamos media hora más, volvía el ruido. Yo no le dije nada a mi esposa, no le dije nada a nadie, los otros estaban dormidos, y solamente el Señor iba guiando aquel trayecto. Cuando la palabra de Dios dice que Dios cuida de nosotros, Dios cuida de nosotros, hermanos. No tengamos dudas de que Él enviará a sus ángeles delante de nosotros para que no tropecemos, para que nosotros lleguemos a lugar seguro. Tal fue así que ya entramos, se habían vencido aquellas 3 horas y media de viaje, y entramos a una ciudad. Estaba en una luz roja, y cuando voy a doblar izquierda en la luz, hasta ahí llegó el carro. El axle, el CV joint se fue completo de la goma, se partió, se partió completo, se desconectó, y aquel carro ni daba para atrás ni daba para adelante, en el medio de la calle, lloviendo. Y el Señor no solamente hace cosas que nosotros decimos: bueno, vemos un ángel ahí con toda su gloria, que quizás no lo podemos manejar, que no lo podemos mirar. El Señor envía personas a ayudar. Y enseguida, como son los americanos, yo amo este país. Como son los americanos, atentos al momento, al instante. Yo me bajé, vi aquello, y rápido vino una mujer en un carro y me dijo: ¿necesitas ayuda? ¿Qué te pasa? ¿En qué podemos ayudarte? Le dije: bueno, se fue el axle. Dice: me llama la policía rápido para que no te dé un golpe, que se ponga detrás de la calle, porque era justamente pasando la intersección. Hermanos amados, para hacer el cuento corto, pasaron 2 o 3 carros brindando ayuda, nadie pudo ayudar, y apareció un muchacho americano en chancleta, un chori encima de eso, fumando. Aquel, vaya, yo dije, imagina, y encima de eso era como un Hondita Civic chiquito. Y díceme: ¿qué te pasó? Vamos, que te voy a ayudar, pero así con una. Y digo yo: bueno, claro, yo necesito ayuda, pero ¿cómo me vas a ayudar? Aunque sea para ir para el lote de parqueo próximo y quitarme en medio de la calle. Aquel muchacho dice: tranquilo, no te preocupes. Abrió el maletero de su carro, tenía de todo. Uno mira personas que andan desconectadas del mundo y a veces juzga mal, y a veces la impresión es mala. Pero aún personas que andan en su mundo, el Señor usa para ayudarte. Son personas que el Señor envía. ¿Por qué? Porque desde que emprendes un camino, el Señor va contigo en todo momento y no te deja. Y ahí tú te puedes preguntar: bueno, en la lluvia y con esta situación, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué puede pasar esto?
Cuando miro el GPS, me quedaban 9 minutos. Escúcheme bien, un trayecto de 3 horas y media saliendo con un carro roto. A los 9 minutos el carro dijo que no salía más, que no caminaba más. 9 minutos para llegar, ya en medio de la ciudad. Y aquel muchacho enganchó un hincha detrás de su carrito aquel, y yo veía aquello y yo dije, el van, está Rosemary, está Steven, bueno, y Adrián y Josías y Isabela, pero el van cargado y un Hondita Civic para remolcar aquel van. Yo dije, bueno, pero el Señor se glorifica, hermanos, con lo que sea, lo que necesitamos, la disposición. Y allí aquel muchacho dijo, bueno, ya está el hinche, ya está el carro, ahora necesitamos una soga. Con una soga ya jalamos esto y damos por allá. Estaba acelerado el muchacho, porque después me dice, si no hay soga, tranquilo, me pongo detrás de ti y por el bumper te empujo para allá, para el. Y yo dije, Señor, tú sabes todas las cosas. Y rápido apareció un policía y me dijo, policía, no te preocupes, te vamos a poner para allá. Paró el tráfico y entre él y el muchacho aquel empujaron el carro. Yo lo iba guiando a la dirección y lo metimos en el parqueo. Ya estaba seguro. El policía me dijo, ya está seguro, ya aquí no te va a pasar nada. Llamamos una grúa y díceme mi esposa, la grúa va a llegar alrededor de las 6 de la mañana. Hay 9 horas aquí que ellos van a venir. Yo le dije, bueno, pero gloria a Dios, no le puedo hacer comercial, no le puedo hacer promoción a State Farm. Gloria a Dios. Después me dijo, no, dice aquí que ya en 24 a 50 minutos está la grúa ahí para remolcar. Amados hermanos, yo vi la gloria de Dios de tal manera que allí yo estaba hablando con un amigo mío en Cuba y cómo está todo. Le dije, bueno, aquí botado en medio de la calle, en un pueblo aquí, salí para un viaje y estaba hablando con él y le mando una foto de lo que estaba pasando y me estaba yo riendo y él dice, pero ¿cómo tú te estás riendo? Dígole, es que de pronto hay un gozo en mi vida porque me puse a pensar, si esto llega a pasar en medio de la nada, ¿cómo el Señor me libró? A veces no entendemos las cosas, pero la palabra de Dios dice, aquello que tú no entiendas en el momento, aquello que parezca no llevar bendición a tu vida en el momento, en la travesía, cuando el mar está alterado, cuando todo está saliendo mal, ten paciencia, espera en Dios, que vas a ver la gloria al final del camino. Después vas a entender por qué suceden las cosas. Y le dije a mi amigo, es que Dios me libró. Dios me trajo 9 minutos del lugar. Dios proveyó una grúa. Dios proveyó personas que me ayudaron. Estoy en la ciudad, estoy a salvo, no estoy en peligro. Dios me guió, porque a la hora y 20 minutos de viaje podía haberse quedado el carro sin caminar en medio de la nada. Y Dios con sus ángeles me llevó hasta aquel lugar. Por eso es que yo le digo, ríase en medio del problema. Gócese en medio de la tribulación, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. No temas, porque tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. No temas. Él ha prometido estar ahí y Él estaba ahí. Y Jacob estaba pasando por algo muy difícil en su vida. En el pasaje de la lectura bíblica dice que Jacob salió de su lugar, de aquella habitación con sus padres donde lo tenía todo, donde estaba en la comodidad, donde nada faltaba a su vida. Pero de pronto toda su vida dio un giro completo. Ahora se encontraba en un lugar llamado Betel y dice que allí estaba la intemperie, agua, sol, sereno, lugar desértico donde no hay nada más que desierto. No tenía dónde recostar su cabeza. Dice que agarró una piedra y la puso detrás de su cabeza para apoyarlo. ¿Usted ha dormido alguna vez con una piedra a su cabecera? O sea, el ambiente era incómodo, la situación difícil, pero no solamente eso. Había tenido que dejar a su familia atrás, donde había nacido, donde se había criado, a sus parientes. Estaba en medio de la nada. Allí habían saqueadores, había asaltantes. Habían animales salvajes que podían hacerle daño. Y como si fuera poco, no había salido por su voluntad, sino que iba huyendo de su hermano que pedía su cabeza. Óigame, hermano, la situación de Jacob en aquel lugar, cuando él sale allí de Berseba y llega a Betel, era una situación difícil. Era una situación que si alguien le empieza a dar vueltas en la mente, llegas a la depresión, al desánimo y comienzas a preguntar, pero ¿por qué sucede esta cosa?
¿Por qué sucede esto a mi vida? ¿Verdad? Jacob sí había engañado, pero bueno, tenía un propósito y era de encargarse de liderar las cosas de Dios dentro de su pueblo, cosa que su hermano se sabía que no iba a hacer. Y por querer quizás agradar a Dios en medio de todo aquello, emprende aquel viaje huyendo de su hermano, sin saber ni tan siquiera el lugar a donde él iba a llegar, porque no lo conocía, nunca había estado ahí. La situación difícil. Y cuando de pronto quizás a la hora que sea en la noche ya concilia el sueño después de pensar en todo lo que estaba aconteciendo en su vida y de aquel gran problema en el cual él estaba en medio, dice que de pronto tiene una visión. El Señor se le revela en sueños. Mire, hermanos, si Jacob temía a Dios hasta aquel momento, de aquí en adelante sería algo muy diferente en su vida. Aquel fue el cambio que él necesitaba para el resto de su vida. Dice que allí cambió todo. En medio de la necesidad, en medio del problema, en medio de la situación, la experiencia de poder ver a Dios como nunca lo había visto en su vida. Dios hablando con él, diciéndole: no te preocupes, Jacob, he aquí confirmo en ti la promesa que hice a tus padres. En ti será bendita todas las familias de la tierra. Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Tranquilo, Jacob, que tú no vas a morir en este desierto, y el Señor te lo dice hoy a ti. Estás atravesando el desierto, no te vas a quedar ahí, vas a pasar. Ese desierto es temporal. Esa situación es temporal. ¿Por qué? Porque Dios solamente quiere enseñarte algo ahí. Hacer que tú crezcas un escalón, hacer que tú veas la gloria de Dios. Eso afirme tu fe y des testimonio a las naciones de lo que Dios hace en medio de la dificultad. Porque no es Dios limitado. Dios no se limita. Su poder no tiene límite. No importa lo grande, lo difícil de la situación. No importa si te quedaste sin casa, sin trabajo. No importa si la economía está muy mala. Dios te está ahí contigo y te va a sacar. Y vas a aprender. Y después vas a decir: gloria a Dios. Y cuando alguien venga atravesando la misma situación, le va a decir: no te preocupes, porque lo que hizo Dios conmigo lo va a hacer en ti si puedes creer. Solamente tienes que confiar. Y dice que allí Jacob descubre el objetivo de aquella prueba, de aquella situación que estaba sucediendo. Si Jacob se queda en el campamento, quizás nunca ve aquella visión. Quizás nunca conoce a Dios, aquel que habla con él, como el que está hablando con un compañero, así como hablaba con Moisés. Dice que allí vio una escalera, vio ángeles para arriba, para abajo, algo maravilloso. Él nunca había tenido una experiencia de ese tipo. Y mira cuando la viene a tener. No cuando todo iba bien, cuando estaba allí bajo el calor y el cuidado de sus padres en el campamento, quizás jugueteando con su hermano. En medio de la necesidad, Dios te va a hacer ver grandes cosas. En medio del problema, Dios te va a hacer ver su gloria. Sigue perseverando, sigue con fe, sigue con gozo, porque ese Dios que lo dijo lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y dice que conoció el propósito de la prueba, porque las pruebas tienen un propósito, y es conocer a Dios de cerca. Es afirmar tu fe, tu convicción, es hacerte más fuerte. La prueba te hace más fuerte. La prueba no es un error que se escapó del conocimiento y el control de Dios. No, Dios no cometió un error cuando te vino una prueba a tu vida. No, Dios no se quedó dormido cuando vino una prueba a tu vida. Dios no está quizás ocupado en otra cosa. No, Dios aún está ahí en esa prueba y la va a usar para su gloria y para tu bienestar. Para que tú crezcas, para confirmación de la promesa y el propósito que Él tiene en tu vida. Para eso es la prueba. Las situaciones siempre te van a llevar a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo escalón. Jacob podía seguir su camino confiado, porque Él le dijo: a donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Tranquilo que yo te cuido, tranquilo que yo te protejo. Te falta la mayoría del desierto por atravesar, el lugar más peligroso, quizás la transición más difícil de tu vida, te falta todavía por delante. Tranquilo, el Señor te dice: no te preocupes, yo voy ahí contigo.
Yo te voy a fortalecer cuando necesites fuerza. Te voy a abrir puertas. Y muchas veces te voy a dejar un ratito en la prueba para que tú vayas cambiando tu carácter y empieces a confiar más en mí. Empieces a creer de veras. Tal fue el impacto que aquella prueba causó en la vida de Jacob, que dice que se despertó, se levantó de allí y dijo: pero qué cosa tan terrible esta. Esto es casa de Dios. El Señor no solamente habitaba en mi campamento con mi padre, con mi abuelo. No, donde quiera que yo estoy, la habitación de Dios, la presencia de Dios está conmigo. Aquí está la casa de Dios también. Así que ya no temo, porque Dios está aquí, habita en este lugar, en medio de esta situación. Dios está habitando con poder, porque lo que yo he visto son cosas sobrenaturales. Y dice que después de aquel momento comenzó a hacer un compromiso de esos que tú haces con Dios cuando tú de verdad crees en Él, cuando tú de verdad le has visto. Muchas veces vemos aquellos que dicen creer en Dios y no los vemos comprometidos, no los vemos afirmados, no los vemos con el fuego, con la pasión que deberían tener por el Señor. Y les digo, ¿saben por qué es? Porque quizás no han tenido experiencias poderosas en su vida que los han chocado y les han hecho despertar. Quizás no ha visto lo suficientemente, o quizás no ha querido ver, no ha puesto atención a esos momentos donde usted no ha visto salida y Dios ha estado ahí. Quizás no ha visto el poder de Dios por la razón que sea, actuando en su vida. Porque cuando usted ve el poder sobrenatural de Dios, cuando conoce a Dios de cerca, su vida no es la misma. Usted tiene una pasión, un deseo, su llama se mantiene encendida porque ha visto algo sobrenatural, algo poderoso acontecer, que sabe que no es de esta tierra, de esta naturaleza. Usted ha abierto sus ojos al mundo espiritual y ha visto cosas grandes y ocultas que no conocías antes. Allí dice que Jacob hizo un compromiso con Dios. Su vida cambió. Dice, Jacob, verso 20, hizo Jacob voto diciendo: si Dios fuere conmigo, ay, si como está aquí, si hiere este viaje, que seguro que va a ser, porque el Señor lo había prometido y Dios es fiel. Dice, y me diere pan para comer y vestido para él, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios por los siglos. Dice, y esta piedra que he puesto será por señal, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Bueno, eso es un tema sensible por ahí, pero es parte del compromiso. Si usted está comprometido con Dios, está comprometido con su obra. Y no solo eso, que se sienta agradecido de todo, de cada centavo que Dios pone en su bolsillo y cada pan que pone en su mesa, cada día, para su familia. Por tanto, el compromiso, el enfoque cambia. Quizás para Jacob, antes de aquel momento, el enfoque solamente era, dirigir el campamento cuando su padre pasara, heredar la primogenitura, heredar todas las cosas, manejar todo aquello. Pero de aquí en adelante, ya este hombre era otra persona. Su prioridad no era más que la prioridad del cielo, porque el cielo se había abierto y él lo había visto claramente allí, en medio de la dificultad. Y allí se comprometió con Dios. Tú serás mi Dios siempre. Oh, tú serás mi Dios. Eso quiere decir que nadie tendrá competencia contigo. El primer lugar en mi vida, el enfoque de mi vida entera pertenece a ti. Mi fidelidad, mi lealtad solamente a ti. Tu interés ahora es mi interés, es mi enfoque, es lo único que tengo en mi mente. De lo demás me olvidaré. De lo demás tú te encargarás, porque ahora yo trabajo para ti. Ahora yo vivo para ti, para adorarte. Yo te adoraré. Tú serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres, siempre pensaré en lo que tú quieres hacer con eso. Y lo priorizaré. Qué hermoso compromiso, hermanos.
Qué hermoso compromiso. Cómo creció espiritualmente Jacob en medio de aquel problema. ¿Cómo puedes crecer tú en medio del problema? ¿Cómo puedes ver la mano de Dios en medio del problema si no lo has visto? Dile al Señor que te se revele su gloria en medio de la necesidad que estás atravesando hoy. En medio del problema, por difícil que sea. Cuando lo has perdido todo, cuando el enemigo viene y se ríe en tu cara, ríete tú más fuerte. Porque más fuerte es el que está contigo que el que está con él. Más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aquel que cuida de nosotros en todo momento. Quizás para mí, quizás para mi familia, quizás para los que fueron parte de lo que Dios hizo el viernes en la noche, era importante que nos quedáramos allí varados, de ver cómo Dios responde. Para muchos puede haber dicho, esto es un desastre, de aquí todo se complica. Pero para otros fue una experiencia gloriosa, donde vieron el cuidado que Dios tiene con sus hijos en todo momento y en toda situación.